¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Se realizó hace pocos días, y allí estuvimos, la celebración aniversario número 50 de la empresa Turismar. Turismar celebró 50 años de vida y lo hizo en las afueras de Montevideo, y estuvieron allí, entre otras autoridades, dos expresidentes, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, además de jerarcas del Ministerio de Transporte actual y de la anterior administración, una enorme cantidad de empresarios vinculados al transporte, al quehacer del ómnibus en general. Y allí primero registramos algunos momentos de esa historia, pero después fuimos a charlar con los principales hacedores de esta historia. En primer término vamos a compartir la palabra de uno de los directores de Turismar, Fernando Chainca. Yo les quiero hacer una aclaración. El apellido original es Chainza porque es de origen portugués. Entonces ustedes van a ver en el zócalo que adorna la pantalla mientras la persona habla, el nombre de Fernando y el apellido de Chainza con C con cedilla. Aquí todo el mundo le dijo, incluso en la fiesta, Fernando Chainca. Aquí está la palabra del director de Turismar. En nombre de los socios de Turismar y de toda nuestra gente, gracias por acompañarnos. Esta reunión, el evento que no nos gusta llamar fiesta, luce extraordinaria y es posible gracias a nuestros auspiciantes, a quienes agradecemos de corazón por apoyarnos. Lo voy a tirar después seguramente. Pero no interpretemos que porque se ve así significa que todo está bien. Seguramente en el sector nadie les va a decir hoy que está todo bien. Hoy no celebramos haber llegado fácil y holgados. Celebramos haber llegado. Y las razones para habernos reunido hoy son dos, fundamentalmente. Agradecer a todos los que trabajaron, aportaron, colaboraron, nos acompañaron durante o parte de estos 50 años. Y hacer una pausa en el camino. Después de 50 años sin apagar el motor, mirar el camino recorrido y disfrutar de lo que entre todos pudimos hacer para llegar hasta acá. Turismar nació el 15 de junio de 1976 como una agencia de viajes, una empresa de turismo chica. Pronto vinieron las primeras líneas regulares y con las líneas regulares vino todo lo demás. Nunca faltaron las situaciones difíciles. En general, siempre estuvieron presentes. La tablita, las financieras, las rutas de balastro, las crecidas, los puentes caídos y los puentes cortados. Cosas que han mejorado notoriamente en los últimos tiempos. Y la pandemia, con los ómnibus vacíos y la angustia de sostener la empresa y con ello el trabajo de todos nosotros. De todo eso se salió trabajando con el apoyo de los gobiernos nacionales y departamentales de turno y con nuestra gente, que se puso la empresa al hombro. No tuvimos atajos, tuvimos trabajo, no tuvimos privilegios, tuvimos sacrificio, responsabilidad, compromiso y determinación. Turismar siempre fue una empresa familiar, hoy integrada con la familia González, con dos ramas, Pepe y Alfredo, Marichal, hoy con Cristina, Fernando y Gonzalo, Chainca Fuentes con Fernando y Encarnación. Cada uno con su historia, pero todos con el mismo compromiso. Y en este día debo recordar a dos que nos faltan, Lau y Humberto. Buena parte de lo que somos lo aportaron ellos. Están en cada coche. En cada línea y en cada decisión que tomamos. Siempre los recordamos. Y si algo aprendimos en 50 años es esto, en Turismar
todos juntos somos más importantes que cualquiera de nosotros individualmente. Ninguno, ni el que firma ni el que maneja es más importante que la empresa. Desde el primer día entendimos que nuestro trabajo no es mover vehículos, es transportar personas. Y esa diferencia lo cambia todo. Hace un tiempo escuché en una radio española a un taxista que decía algo así. En este taxi se sube el del Real Madrid, el del Barcelona, el del PP, el del PSOE. Yo soy todos ellos. Lo importante es que de mi taxi nadie se baje de Gustavo. En nuestros ómnibus suben tricolores y manchas. Suben los que trabajan, los que van al médico, los que van de vacaciones. 5.000 pasajeros por día. Nosotros somos todos ellos. Y nuestro trabajo es que de nuestros coches nadie se baje disgustado. La familia Turismar no es solo Turismar, es Bruno y es Talleres Chau. Y tenemos varias obsesiones. La primera, el usuario. Eso que parece fácil son 1000 detalles. Que el ómnibus salga en condiciones mecánicas, limpio y en hora, con su personal asignado para llegar a destino. Otra obsesión, la seguridad. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, y el transporte de pasajeros es lejos el modo con menor siniestralidad vial del país. No es casualidad, es profesionalidad, es control, es cumplimiento de las normas, es capacitación y es inversión. Pero cada vez se nos hace una tarea más ardua, porque en la vía convivimos todo el tiempo con vehículos que circulan en forma inadecuada y hasta irresponsable, poniendo en riesgo el máximo valor de una sociedad, la vida, la de ellos, la de nuestros pasajeros, la de nuestros trabajadores y la de nuestras familias. Por eso también nuestro sentido agradecimiento para nuestros trabajadores. Somos casi 200 de forma directa y otros tantos indirectos. Son familias, son el motor humano de esta empresa. Para los que están hoy acá y sobre todo para los que no pudieron venir porque la empresa no se detiene. Mientras nosotros brindamos, hay compañeros arriba de un coche, en un taller o en un mostrador de agencia. A ellos especialmente gracias. El transporte interdepartamental es tremendamente heterogéneo y nosotros lo sabemos porque lo vivimos. Cumplimos servicios departamentales, sociales, de corta, de mediana, de larga distancia, 200 servicios por día, más de 20.000 kilómetros diarios, 13 departamentos por ahora, más de 5.000 pasajeros. El transporte es el torrente sanguíneo del país. Cuando funciona, nadie lo nota. Cuando se corta, es titular de las noticias. Y funciona, entre otras cosas, porque hay reglas. Somos un servicio público absolutamente regulado y la filosofía de esta empresa es cumplirlas estrictamente, en lo administrativo, en lo laboral y en lo tributario. En los 50 años prestamos servicio bajo todos los gobiernos, sin excepción. A los ministros, exministros, directores nacionales que nos acompañan, nuestras gracias también. Gracias por entender la relevancia social del transporte de pasajeros y por las herramientas que construimos entre todos y que hay que cuidar. La renovación de flota, el fideicomiso del boleto que beneficia a todos los usuarios del país, el boleto estudiantil, entre tantas otras cosas. Dijimos que hoy hacíamos una pausa para mirar lo recorrido, pero con esa experiencia también nos damos vuelta y miramos hacia adelante, porque 50 años no son un punto final, son una plataforma. Y entonces, ¿cuál y cómo va a ser el transporte del futuro? ¿Quiénes van a ser los pasajeros del futuro? Tenemos interrogantes y amenazas. El crecimiento del transporte individual, el teletrabajo que cambió los hábitos de movilidad de forma permanente. Hay pasajeros que no volvieron y eso se traduce en una caída en la venta de pasajes. Nosotros vamos a seguir dando la batalla por retener a los que están y atraer a los que faltan. El país que tenemos hoy no es el que vamos a tener dentro de 5 o 10 años. Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí tenemos una convicción. No podemos dejar que las amenazas se nos transformen en crisis sobre la marcha.
Eso ya lo vivimos y sabemos lo que cuesta. Hay que anticiparse, planificar y decidir antes, no después. Termino. Esta reunión no es un balance, es un gracias. Gracias a los socios que creen en la empresa y la hicieron parte de sus vidas, a las autoridades, a nuestros auspiciantes y proveedores, a la banca que nos financia, a nuestros amigos y colegas y a nuestros trabajadores, a su familia y a los nuestros. Continuamos, amigos, en Transporte al Día y continuamos recordando, rememorando, compartiendo con ustedes lo que fue el aniversario número 50 de la empresa Turismar. En representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas estuvo allí en la celebración el director nacional de Transporte, Felipe Martín, y aquí está lo que dijo. Qué compromiso, la verdad, no es tarea sencilla ni fácil. En primer lugar, digamos, saludar a los señores expresidentes, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Lacalle Pou, autoridades nacionales, ministros, representantes parlamentarios, empresas, colegas, amigas, y muy especialmente, digamos, a la familia de Turismar. Si bien, como dice Chainca, no son los fundadores, prácticamente han transcurrido los últimos 25 años del anterior siglo y los primeros de este. O sea, prácticamente que han sido protagonistas del fin del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Y hoy, naturalmente, del año 76 a la fecha, Turismar, que a veces para los que trabajamos en transporte, Turismar para nosotros es Turismar, es Talleres Chago, es Empresa Integral y Bruno, es un grupo naturalmente de trabajo que ha tenido, digamos, una expansión, un crecimiento importante, como señalaba Fernando, a todos los puntos a donde llega. Sin duda que 50 años no se cumplen solos, no es fácil. Esto implica, digamos, tener un grupo de trabajo especializado, conocedor de la actividad, con gente que madruga mucho, con mecánicos que a veces no duermen, porque hay que tener, digamos, las unidades en forma para los horarios que están establecidos, con agencias que permanentemente tienen que estar al frente de trabajar con los usuarios, y todo lo que indudablemente involucra el esfuerzo de atender, digamos, una empresa de transporte público al servicio de los fines estrictamente sociales que la misma cumple. Siempre lo hemos dicho, las empresas de transporte son fundamentalmente servidores públicos, o sea, porque en última instancia son los que le garantizan la accesibilidad al trabajo, al estudio, a la salud, a la recreación, a la compra, etc., a todo el que necesariamente tiene que desplazarse. Como decía Fernando, aludiendo, digamos, al taxista, o sea, tiene la capacidad de democratizar, digamos, el traslado de todas las personas. Y viajan manchas, y viajan tricolores, y yo le agrego que viajamos bohemios también. Hagamos la aclaración. Pero bueno, es efectivamente así, es un elemento democratizador y siempre Turismar se puso, digamos, al frente de los desafíos. Porque en algún momento, cuando estuvo planteado la necesidad de unir el turismo de terma con el turismo de mar, conjuntamente, digamos,
con la gente de Chadre, se aceptó el desafío de armar transitoriamente, llamémosle, una línea para unir el servicio Chadre, que venía de Salto por la 3, la 14, y al llegar a las 5 venía a Montevideo, y Turismar, digamos, que hacía Durazno Punta del Este. Bueno, eso se concretó y realmente ha sido un muy importante logro, que después fue acompañado, digamos, por otras iniciativas similares. Pero además el transporte tiene otras peculiaridades que a veces no siempre, digamos, se rescatan. Yo pongo algunos ejemplos, podría poner muchos, pero nosotros nos enteramos de la caída del puente de Agua Sucia por Turismar. En aquel día triste, en que quedó, digamos, cortada la Ruta 6, con imposibilidad, digamos, de acceder al Sarandí allí, pero que muy rápidamente y en pocas horas, también la empresa, primero, digamos, con la Valle, después con el puente Valley, culminó, digamos, restableció, digamos, los servicios. Y todo eso, digamos, es parte de algo que señalaba Fernando, que es la historia, pero también en esos 50 años hay muchas emociones. Y todas esas emociones, naturalmente, que forman parte de la historia que hoy tiene Turismar. Creo que, además, hay algo que, independientemente de todas las cuestiones que trascienden, el transporte tiene un compromiso que siempre lo ha mantenido, que es el de llegar en hora, llegar seguro y llegar bien. Y yo creo que un poco, digamos, la mirada al futuro es esa, apostando a esos desafíos, con nuevas tecnologías, con nuevos equipos, apelando a todo lo que hoy nos permite de repente anticipar la venta del boleto abajo del ómnibus, para también ser capaces de captar nuevos pasajeros y continuar, digamos, en este esfuerzo que naturalmente no tiene nada que envidiarle nuestro transporte a lo que tiene que ver con la región. Así que creo que vale saludarlos, felicitarlos y por otros 55 años. Muchas gracias. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Continuamos recordando para ustedes, rememorando, compartiendo con ustedes esto de los 50 años de Turismar. En virtud de lo que escuchamos allí, quisimos profundizar un poco más en la historia de esta empresa y por eso visitamos en su lugar de trabajo al director Fernando Chainza. Y aquí está la charla que mantuvimos con él. Bueno, Turismar nace en 1976. Y nosotros, lo que es el grupo Chago, Chainca, González, los hermanos González, que venían de Talleres Chago, ya fundado en el año 64, que todavía continúa. Se empezó con un ómnibus de Expreso Chago también en los 70, con mi padre, bueno, conduciendo el ómnibus, administrando, haciendo los viajes. Y en el año 83 yo ingreso a la Facultad de Derecho y empiezo a trabajar en la parte de Talleres Chago propiamente, en la recepción. Talleres Chago era y es especialista en camiones, en vehículos pesados, y empiezo a hacer un medio horario en el taller, en la recepción, recibiendo a los clientes, haciendo las fichas, yendo a buscar los repuestos, anotando. Y allí en eso que se hablaba se empezó a ver algún ómnibus de Turismar que llegaba y ya se comentaba que Chago había comprado una parte de Turismar y bueno, ahí empezó la relación. Chago lo compró en el 83, compró una parte y luego siguió comprando algunas partes y hoy está integrada a Turismar con ese grupo, digamos, Chago González, Chainca González, que es Chago, y la familia Marichal, que está desde el inicio. Y bueno, ahí empezó un poco la relación. Yo rápidamente empecé también a vincularme en la parte de los ómnibus, porque ya venía desde la cuna, digamos, viendo a mi padre de muy chico con el ómnibus, saliendo, llegando a casa de trabajar,
tomándose 2 aspirinas con Coca-Cola para volver a salir y llegar al otro día, irse de viaje, estando todo el tiempo trabajando. Y bueno, la verdad que siempre me apasionó, siempre me lo transmitió. Y yo al poco tiempo allí de estar en Talleres Chago, bueno, empecé a dar una mano con los ómnibus. Al poco tiempo pasé a dar una mano como encargado del tránsito, que era distribuir el trabajo del personal de carretera, saliendo de guarda, saliendo de chofer después que tenía la libreta profesional, dando una mano, lavando ómnibus, yendo a buscar recaudación. Y bueno, ahí empieza un poco la vinculación de este grupo de Chago con Turismar a partir del año 83, y allí se empieza a desarrollar esa historia, ese crecimiento en conjunto que tienen las empresas, que se mantiene hasta el día de hoy en esa conformación, con alguna ausencia por fallecimiento de algunos de los socios, del tío Luis, que le llamábamos, que era Luis Marichal en principio, después de Wenceslao González Lao y de Humberto Marichal hace poco, hasta tener hoy la conformación que tiene la empresa. Entonces hoy sigue Turismar, sigue Chago o solamente Turismar. No, sigue Turismar y sigue Chago también. Sigue Chago como Talleres Chago, digamos, encargado de la parte de mantenimiento de los vehículos de las empresas, tanto de Turismar como de Bruno, y también realizando servicios para empresas de camiones, ambulancias. ¿Dónde quedó el intento de aquel que quería ser abogado? Bueno, no, el abogado se terminó recibiendo porque era... Sí, se recibió de abogado, trabajando simultáneamente, porque era prácticamente, bueno... una obligación. Y casi diríamos, ¿no? Sí. Siempre en eso papá siempre quería que estudiara, y siempre me decía de chofer no vas a poder ser abogado, de abogado podés bajar a chofer o a mecánico, lo que sea. Entonces, en ese momento el título siempre se veía como algo que era una posibilidad de desarrollo más importante. Terminé recibiéndome, ejercí también para la empresa, después incluso llegué a ser secretario ejecutivo de ANETRA durante un periodo y después retorné a la empresa. No debe haber sido fácil estudiar y trabajar al mismo tiempo, sobre todo con lo demandante que seguramente era el trabajo. Sí, no fue fácil, porque allí no había sábado, no había domingo, no había cumpleaños, no había vacaciones. Las licencias o las vacaciones o los feriados eran para estudiar, y era trabajar y estudiar. Llevó unos años más de lo que es la carrera propiamente dicha, pero bueno, pude concluirlo y también utilizarlo, digamos, como herramienta para la empresa y para el desarrollo tanto personal como para utilizarlo en la parte de la empresa. Ese sacrificio, Fernando, seguramente es una de las tantas cosas que te inculcó tu viejo. Aunque no fuera directa, indirectamente. No, directamente, sí. Siempre era la exigencia, siempre era una responsabilidad mayor, digamos, por ser hijo de dueño. Eran 0 beneficios y todas las responsabilidades y las obligaciones. Y la verdad que me enorgullece de que yo haya sido así, porque me formó, me enseñó, me inculcó, y agradezco esa exigencia que siempre tuvo, y que en ese momento capaz que no se entiende, no lo entendemos, y después con el paso de los años uno lo valora, lo entiende. ¿Qué otras cosas heredaste de tu viejo en esa parte, en la parte de la diaria? El sacrificio, la honradez, la responsabilidad, no sé, digo. Sí, todas esas. Era un aprendizaje, y sigue siendo hoy un aprendizaje constante. Yo me doy cuenta que llevo en la sangre, en la piel, cada frase de él en todo aspecto. De la empresa, de la honestidad, de la responsabilidad, del cumplimiento, de temas de conducción, todo es siempre fui como una esponja, que todo lo que, sin darme cuenta muchas veces, ¿no? Sí, claro. Sin darme cuenta, porque también en su momento teníamos nuestra diferencia, nuestras discusiones, de un joven que tenía otra visión y de alguien que tenía la experiencia y el conocimiento. Claro, porque vos seguramente originalmente pensabas ser abogado, solo.
Y te fuiste metiendo de a poco en lo otro, ¿no? No, yo quería ser jugador de fútbol. Ah, bueno. Quería ser jugador de fútbol. Como en por las dos cosas te equivocaste, entonces. Como fracasé tremendamente. Con total éxito. Sí, con total éxito fracasé en lo futbolístico, tuve que salir para el lado del estudio y de la empresa. El apellido que tú llevas es un apellido de raigambre portuguesa. En realidad es Chainza con una C con cedilla, que lo ha perdido y todo el mundo les dice Chainca. ¿Has tenido que explicar este tipo de cosas muchas veces? No. Lo explico en algunas oportunidades, está muy arraigado, digamos, el Chainca. Castellanizado. Sí, sí. Mis abuelos paternos, cuando llegaron a Uruguay, mi padre es uruguayo, ya él la perdió la cedilla en el registro, en alguna cosa, y después ya quedó casi simultáneamente. Sí, lo explicamos cuando hablamos de esas raíces, de ese origen portugués, del cual también nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque es todo una historia de eso, de sacrificio, de humildad, de trabajo. Te iba a preguntar eso. Seguramente más de una vez te pasó que tu padre te contaba historias de él con sus padres. Sí, totalmente. Y tengo recuerdos también de mi abuelo. Mi abuela falleció cuando mi padre era muy, muy chico, tenía 11 años aquí. Se habían radicado en Rincón del Cerro, ahí por la zona de Santiago Vázquez. Él había empezado a trabajar en el Hondo París. En Copsa también trabajó y se fue acercando a esos lugares de transporte y siempre buscando mejorar la condición, y con idas y emprendimientos en Brasil cuando yo era bebé, con 6 meses prácticamente, y volviendo, y siempre que un hotel, que una pensión, siempre buscando la vida. Buscando la vida y buscando eso de crecer y de mejorar y de estar mejor, ¿no? Fernando, vamos a usar en el último bloque una charla con uno de los funcionarios de Turismar, del hoy y del funcionamiento del hoy. Pero en tu discurso pintaste de una manera muy especial la situación actual, ya no solo de Turismar, del transporte carretero, del país, etcétera, etcétera. ¿Qué visión tenés? Bueno, nosotros estamos en un momento, como yo decía, en esa situación. La historia de la empresa y en general de las empresas de transporte son muy similares y todas estamos en la misma senda, iniciamos de la misma forma, sufrimos las mismas cosas, las mismas dificultades. Después de la pandemia hubo un quiebre, no se retomó, digamos, toda la actividad, todos los pasajeros como venían antes. Y sí, mi intención era que el mensaje no fuera que aquello estaba todo fantástico y toda esa gala, digamos, nos nublara de la realidad. Que pasa mucho cuando la gente ve las unidades nuevas, los ómnibus, y dice, esto... Bueno, todo brilla y no es oro. Claro, yo siempre les digo, bueno, esto son más del banco que nos lo financió que nuestro. Estos son préstamos a largo plazo que se tratan de pagar con su cuota, con su sacrificio. Y bueno, hay una realidad que es la actual, que nos preocupa, que venimos en una caída con relación al año anterior en la venta de pasajes en los servicios interdepartamentales, y que esa tendencia se mantenga. Eso es una preocupación, porque vemos que el teletrabajo, todos los trámites que antes había que tomarse un ómnibus para ir al centro o que había que venir del interior para ir a hacer un trámite, hoy están prácticamente todos hechos por internet, por la web. Eso quita pasajeros. El tema de la densidad de población de nuestro país también afecta. La movilidad individual, que creo que es nuestro principal competidor hoy, es el vehículo particular, con las facilidades que hay, con la venta todos los meses, venta récord de vehículos. Todo eso lleva aplicaciones también que se ofrecen, que van en contra del transporte público. Entonces, a una visión a mediano y largo plazo, que yo decía, hacemos una pausa y miramos hacia adelante,
qué pasajeros vamos a transportar mañana. Solo los que gratuitos, porque el servicio público de transporte da muchos beneficios que son obligatorios por decretos y resoluciones de transportar determinado tipo de sectores. Policías, escolares, etcétera, etcétera. Exacto. Gente de la salud, Exacto. que después a veces te pagan, a veces no. Exactamente. Descuentos de jubilados, descuentos de estudiantes, descuentos de... si llegamos a esa situación, ¿a quién vamos a transportar? Solamente a los que no tengan ningún recurso para tener un vehículo particular, a los gratuitos, a los que están en ese volumen de gente con descuento, y el sistema con eso no se sostiene. No se sostiene solamente con ese tipo. Precisamos desarrollar, como creo que la mayoría de las empresas, o prácticamente todas, mejorar en tecnología, mejorar en unidades, mejorar en servicio, y a veces tampoco alcanza con eso. Entonces es una situación, nosotros lo vivimos muy patente en la pandemia. En la pandemia hubo un momento, en 3 días, nosotros tomamos la decisión en nuestra empresa, dijimos, iba un servicio a San Gregorio, iban el conductor, el guarda y 2 pasajeros, la misma cantidad de pasajeros, y uno creo que era un policía, la misma cantidad de pasajeros que personal. Y tuvimos que mandar el 70%, el 80% de la empresa al seguro de paro. El ómnibus iba con un conductor porque no podíamos sostener el costo de un guarda. ¿Y qué le decíamos al conductor? Pero yo no sé cobrar. Bueno, vos subís los pasajeros, hacés el servicio y si podés cobrar, y si no, llévalo igual. Y en ese momento, en una reunión que tuvimos con el ministro Heber, que entendió rápidamente la situación, nosotros dijimos, nosotros no podemos seguir circulando, a través de ANETRA fue la reunión, no podemos seguir circulando en estas condiciones. Dijo, bueno, la conectividad hay que mantenerla. Nosotros tenemos que llevar a los médicos, tenemos que llevar a los policías, tenemos que transportar a los estudiantes, eso es clave. Y lógicamente que tuvimos que reducir los servicios a su mínima expresión, pero mantener el servicio, porque es vital para el país y para todas las actividades que se desarrollan. Lo vemos cuando se genera una situación de conflicto que es caótico. Repercute en todo. Claro, claro. Entonces es un sistema que creo que es muy bueno, de los mejores del mundo, seguramente el interdepartamental y todos los sistemas de transporte, pero hay que mantenerlo, hay que buscar alternativas. Hay cosas que en la tarifa no están contempladas y tampoco las podemos contemplar, porque podemos tener una tarifa espectacular y si después nadie la paga y no hay pasajeros, la tarifa no sirve para nada. Los costos se incrementan, entonces estamos en una situación que hay que también analizar el transporte interdepartamental de larga distancia. Hoy la mirada está un poco, me parece bien, en el área metropolitana, pero nosotros no queremos llegar a la situación de estar en esa misma situación, valga la redundancia, sino prever y analizar. Tampoco en nuestro caso somos partidarios de retroceder, porque podemos decir, bueno, bajamos servicio y desaparecemos. Nosotros hoy tenemos el 100% de los servicios que teníamos en la pandemia, porque si empezamos a bajar y a bajar y a bajar y a bajar... es un círculo vicioso. Terminamos que la gente no tiene servicio. Es una situación compleja que hay que analizarla bien, estudiarla bien y ver cuáles son las medidas para poder avanzar. Bien, e ingresamos en el último tramo de nuestro programa de hoy, en el último bloque, y lo vamos a hacer charlando con el que hoy es gerente administrativo de la empresa Turismar, Federico Colombo, que nos cuenta no solo cómo se vinculó a esta empresa, sino cuál es la actualidad de esta empresa que lleva y trae uruguayos a lo largo y ancho del territorio nacional. Este año va a ser 8 años que estamos en Turismar. Tengo 28 años. O sea que entraste a los 20. De los 20. Tuve otro trabajo anterior 2 años y después me incorporé aquí, entré en la parte administrativa
Y bueno, hoy en día ¿Y estamos... cómo fue? ¿Un aviso en un diario? ¿Un amigo que te dijo? Por conocidos, que se precisaba una persona administrativa. Yo había hecho la autoadministración de empresa. Al día de hoy estoy estudiando todavía para contador público, así que era la rama y bueno, decidí venir. Por suerte fue bien. ¿Sos de acá de Montevideo? Soy de Montevideo. Tuvimos un crecimiento importante en estos 8 años. Conocí el mundo del transporte. Antes nada de eso. No. Solo viajabas, ¿no? Sí, exactamente. Desde afuera se conocía, claro. Pero una vez que integras una empresa y con el porte de Turismar y de Bruno, es un mundo muy amplio que creo que nunca... Siempre hay cosas nuevas, siempre hay cambios, tecnología, los pasajeros, hay una historia todos los días. Y ahí fuimos creciendo. Hoy en día formo parte de Turismar, desde otra posición, con toma de decisiones. ¿Sos gerente? Soy gerente administrativo, exacto, desde hace un poco más de 2 años. Y bueno, y siempre trabajando desde hace 8 años hasta hoy, y seguiremos intentando que Turismar siga creciendo, que estos 50 años sigan y aprendiendo día a día. ¿Te acordás cuáles fueron los primeros trabajos que hiciste? ¿Qué entraste haciendo a Turismar? Sí, un trabajo que ocupaba prácticamente toda la jornada, que era el control de las agencias. Nosotros tenemos muchas agencias propias y terciarizadas en todas las localidades donde transita Turismar y Bruno. Entonces, bueno, control de pasajes, control de recaudaciones, órdenes de abonos, la documentación que llegase es controlada acá hasta el día de hoy. Y esa fue mi principal tarea. Después, con el correr del tiempo, fuimos aprendiendo cosas nuevas, absorbiendo nuevos conocimientos, incorporando nuevas tareas y bueno, y ahí nos fuimos desarrollando. ¿Cómo se dio tu llegada a la gerencia? ¿Se charló, se conversó, se vio la necesidad de, no había gerente, había un gerente que se fue y te pusieron a vos? ¿Cómo fue ese proceso? Bien. Cuando yo llegué había una contadora, Gabriela Cristiani, le mandamos un saludo, que ocupaba el puesto de jefa de administración, digamos. Ya cuando se jubiló, yo pasé a ser su reemplazo. Más que nada, aquí es administración y contaduría, entonces son 2 ramas grandes de la empresa. Y bueno, después sí, llegó el momento, no había un gerente administrativo, se creó el puesto, por decirlo de una manera, y bueno, hoy lo ocupo. Entonces, más allá de estar en el área administrativa o contable, se abarca otros temas de la empresa a nivel general, a nivel gerencial, y ahí nos vamos trabajando en conjunto con todos, ¿no? Porque somos un equipo. Eso te iba a preguntar. De cualquier área. Tenemos el área de agencias, de venta, tenemos la tripulación, el guarda, el conductor, el personal de taller, personal de tránsito, administración. Y bueno, somos todos un equipo, es toda una cadena, todos tenemos que tirar para el mismo lado para que salgan las cosas día a día, con cada coche que trabaja. Hay trabajo anterior a que salga el coche, posterior a que salga el coche, y bueno, todo tiene que funcionar y la verdad es un equipo impresionante, Turismar en general, Turismar y Bruno, con casi más de 200 funcionarios. Y bueno, también eso te iba a preguntar. ¿Cuántos coches? Y hoy estamos en 73 coches entre ambas empresas. Se supone que el gerente, vamos a dejar pasar la ambulancia para hacerte bien la pregunta. ¿Se supone equivocadamente o acertadamente que el gerente tiene que saber todo? Podría ser, pero es muy difícil. Hay que saber delegar. Hay que saber delegar. Y hay que saber trabajar en equipo. Pedir ayuda. Y hay que saber apoyarse en el resto. Entonces, uno solo nunca va a sacar nada adelante, y menos en una empresa de este porte. Entonces, el trabajo, y para que se hagan las cosas bien, siempre tiene que ser en equipo. ¿Cómo es la dinámica? Si es que hay una dinámica.
porque me estás hablando de un montón de áreas diferentes, ¿no? Es decir, vos acá donde estás no ves los coches, no ves cómo se limpian, cómo se arreglan y todo lo demás. ¿Cómo es la dinámica? ¿Es por internet? ¿Se reúnen una vez cada tanto? Bueno. ¿Hay alguien que los conecta tipo coordinación? ¿Cómo funciona? Tenemos, obviamente tenemos comunicación fluida constantemente, hoy gracias a la tecnología, gracias al WhatsApp, a la llamada, Hoy el WhatsApp videollamada. Después obviamente tenemos nuestros controles a nivel sistema y obviamente sí, reuniones presenciales las tenemos cuando ameritan por distintas índoles. También tenemos el servicio de encomiendas, que es muy importante para la empresa. Otra área que también se combina con todo el resto, con todas las demás. Y sí, la gestión y la organización es constante, siempre tenemos cambios, entonces hay que estar en el día a día para que todo vaya bien. Sí. ¿Tenés idea aproximada de cuánto? Yo creo que el día de la fiesta lo dijeron, pero ¿cuántos pasajeros transportan, no sé, por mes, por año? 5.000 pasajeros por día. ¿Por día? Por día. Eso es mucho. Sí. Eso es mucho. Mucho. ¿Te acordás los destinos que tienen? Digo para la gente que está tomando contacto con ustedes, ¿no? Sí. Bueno, Turismar tiene varias líneas con distintos tipos de frecuencia. Tenemos Durazno, Montevideo-Durazno, tenemos Montevideo-Punta del Este. De Punta del Este hacemos para Salto, después Montevideo-Sarandí del Chi, Montevideo-Bichadero, que se retomó la línea hace 2 años, si no mal recuerdo. Después la empresa Bruno, tenemos Minas Punta del Este. Y por Turismar también me faltaba Montevideo San Gregorio Polanco. En todos esos lugares hay oficinas, hay terminales, hay... Tenemos agencias en eso, todos agencias, ellos, esa es la palabra. En cada origen-destino tenemos agencias y en paradas o en terminales intermedias también tenemos agencias. ¿Manejaste un ómnibus alguna vez? Por el momento no. ¿Te gustaría? Sí, obviamente. ¿Y tenés libreta? Es uno de los pendientes. ¿Tenés libreta profesional? No, primero hay que regularizar eso. Ah, ¿y sabés manejar? ¿Tenés libreta amateur? Sí. Auto sí. Sí. Auto sí. ¿Y te gustaría o lo sentís como una necesidad profesional porque trabajas en Turismar? Ambas cosas. Sí. Es lindo manejar un vehículo de ese porte, pero hay que estar preparado. No es fácil. Hay que estar preparado. No es fácil. ¿Cómo ves el desarrollo de la empresa y cómo ves el futuro, no sé, inmediato y más mediato? Bueno, en estos 8 años ya venía de un crecimiento constante, Turismar, con la incorporación de Bruno, con algunas licitaciones de líneas, la más reciente en Montevideo Punta del Este, que fue un gran desafío, que está teniendo un crecimiento constante. La empresa apunta mucho y trabaja mucho para que siga mejorando, con incorporación de coches 0 kilómetros en su momento, doble piso, con frecuencias directas y de vuelta. Bueno, intentando dar el mejor servicio, tanto con la tripulación como con los coches, con las unidades, en confort, en seguridad, en tiempos. El transporte hoy en día, como decía Fernando Chainca anteriormente, hay algunas dificultades, tenemos menos cantidad de pasajeros que viajan. Es un problema genérico del transporte, ¿no? Sí, general del transporte. Exactamente. Sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia cambiaron muchos hábitos de trabajo, hábitos de estudio. También, bueno, con los ciudadanos cada vez más tienen su propio vehículo, se movilizan por sus propios medios. Entonces lo que se intenta es dar el mejor servicio y que la gente pueda optar por viajar en los ómnibus, en nuestro caso en líneas interdepartamentales, con la mejor seguridad, el mejor confort, que puedan ir estudiando, trabajando, durmiendo, descansando, lo puedan hacer. Entonces es un gran desafío, sabemos que el panorama no es el mejor, pero bueno, desde nosotros de Turismar y creo que todo el rubro en sí, apunta a eso, a poder dar lo mejor para que el pasajero no se vaya de los ómnibus. Lo dijiste al pasar, pero supongo que la respuesta está pensada. Si fuera por vos, hay Turismar para mucho tiempo más, ¿no? Contigo. Sí, Contigo. Sí. Obviamente que sí, esperemos seguir formando parte, que sea por muchísimos años más, por 50 mínimo.
Y bueno, seguir y que siga creciendo y que le siga yendo bien a la familia Turismar. ¿Te has puesto un plazo para manejar un ómnibus? No, pero podría poner... Si podíamos dejarlo grabado para ver si se cumple o no, ¿no? Y no me acuerdo ahora los requisitos para la libreta profesional, pero... No, bueno, edad tenés, edad, y sí. creo que el único requisito es edad, o antigüedad de la Antigüedad libreta. libreta. ¿Cuánto tiempo sí, hace de que los tenés? 18, así que Es ya hace rato. estamos. Me parece que ya es un tema, es otro tema. Es un Después tema hay que solicitar el coche a algunos de los conductores, ¿no? Claro. Algunos son celosos. ¿Ah, sí? ¿sí? Sí, Pero claro. bueno, Es la herramienta de trabajo. lo movemos 5 minutitos y no pasa nada. Y bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. La invitación es, como siempre, para el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de BTV. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y los invitamos para la próxima semana.